Genio, 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 grande, granda. Así, de esta manera, es como se puede resumir lo que acaba de suceder en el torneo de Lluc Mayor. Julio Granda se ha impuesto nada más y nada menos que con 8 puntos y medio de 9. Y lo que es más importante, consigue llegar a la cifra de 2.699 puntos. A un puntito de los 2.700, ¿verdad? Esa barrera tan importante. Y eso significa que se coloca, bueno, entre los mejores 50 jugadores del mundo, si no me equivoco. Solo tiene 50 tíos por delante, entre ellos Magnus Carlsen. Y por cierto, a los que si os he reventado el tímpano, luego le pasáis una factura al Divis del mejor médico privado que encontréis en vuestra ciudad. Me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca, para aquel que no me conozca. Y estoy aquí con vosotros para mostraros esa partida, bueno, que ha hecho que Julio Granda se lleve el título en este Fuerte Open. Y que además, como digo, se sitúe muy cerca de los 2.700, ¿no? A los 49 años de edad. Menuda gesta deportiva de Julio Granda, una entre muchas, por supuesto. Ya sabéis que, bueno, siempre toda la comunidad de hispanohablantes siempre estamos pendientes de sus actuaciones. Y bueno, pues ojalá suba todavía un poco más, ¿no? Y llegue a esa cifra en la que empiecen a invitarlo a los super torneos y bueno, lo podamos ver compitiendo contra los mejores jugadores del mundo, ¿no? Está muy cerca y él siempre está muy motivado. Y bueno, aparte de la maravillosa técnica que exhibe siempre en sus partidas, yo he tenido la suerte de poder enfrentarme a él en numerosas ocasiones y de recibir numerosas palizas en el tablero, ¿no? Pero lo que quería decir es que Julio, además de ser un magnífico jugador, es una gran persona, ¿no? Y bueno, tiene una gran humildad, ¿no? Y nunca tiene una mala palabra, no le he visto ninguna salida de tono, siempre quiere analizar las partidas, ¿no? Y bueno, yo especialmente estoy muy contento y seguro que toda la comunidad de aficionados ajedrecistas españoles, latinoamericanos, los peruanos, por supuesto, estarán muy orgullosos de él. Estamos especialmente contentos, ¿no? De que llegue a esa cifra 2.700. Ya sabéis que, bueno, está prácticamente en el nivel de Paco Vallejo. Paco Vallejo tiene 2.700 y solo tiene por encima a Leinier Domínguez, ¿no? Entre jugadores latinoamericanos para colocarse el primero, ¿no? O sea, 20 puntitos, está por encima de Leinier. Y bueno, sin más, os voy a resumir qué ha sucedido en la última partida de este Open, en la que Julio se enfrentaba al gran maestro armenio Karen Mosisian, un jugador muy habitual también en los torneos de España. Y bueno, pues vamos a ver cómo Julio ha conseguido derrotar al gran maestro armenio. Bueno, pues Julio decide abrir con B3, ¿no? Apertura Larsen, que ya sabéis que no está muy de moda en la élite, pero que yo vengo siguiendo últimamente a Julio bastante en sus partidas y, si no recuerdo mal, la ha empleado bastantes veces con mucho éxito, ¿no? Me parece que la ha estudiado en profundidad y está obteniendo muy buenos resultados. La idea es obvia, ¿no? Queremos desarrollar al diablillo y darle la mejor de las diagonales muy rápido, ¿no? Y aquí, bueno, pues Karen Mosisian decide jugar D6. Aquí, por supuesto, hay 1.000 millones de posibilidades, ¿no? Una muy natural es la jugada de 5, ¿verdad? Alfil B2, caballo C6, E3, esta es la idea normalmente de las blancas, caballo F6, alfil B5. Y aquí, bueno, hay una jugada interesante como alfil D6, las blancas están metiendo presión sobre E5. Si no recuerdo mal, la teoría sigue como algo como caballo A3 para dirigirse a C4, A6, alfil por, peón por, caballo C4, dama E7, este tipo de posiciones, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. D6 es una jugada también muy natural, ¿verdad? Y aquí, bueno, una de las ideas puede ser que tras alfil B2, pues rápidamente el negro quiere ocupar el centro con E5, ¿no? Y aquí Julio emplea una jugada que no se ha realizado en casi ninguna partida. Juega D4, ¿no? Yo estaba mirando y, bueno, increíblemente en esta posición, jugadores de grandes maestros, de más de 2.400, estaba buscando, si no recuerdo mal, en mi base de datos, pues solo hay una partida, ¿no? Del año 1995. Y si no recuerdo mal, Stuart Conques, el gran maestro británico, llevaba las piezas negras. Bueno, G6, jugada natural también, ¿no? Ahora que el alfil, cuando venga B2, no nos va a mirar a la torre, el negro le da tiempo de colocar también su diablillo en la casilla G7, ¿no? Alfil B2, alfil G7, caballo F3, jugada de desarrollo natural, ya sabéis, hay que desarrollar las piezas menores, caballo F6 y C4. Y como podéis ver, hemos acabado transponiendo a una especie de India de rey, ¿verdad? Una especie de defensa India de rey. Y como vais a ver un poquito más tarde, vamos a transponer a la apertura del fianchetto contra la India de rey. Enroque corto, y aquí Julio decide jugar caballo C3, ¿no? Jugada también natural de desarrollo. En algunos momentos nos preparamos para la jugada E4, ¿verdad?
Y aquí caballo bd7 por parte de Karen Mosisian. La idea de las negras en este tipo de posiciones, bueno, suele ser bien o romper con c5 o con e5, ¿no? Por eso el caballo en d7 normalmente apoya el avance del peón d7 a e5, ¿verdad? Que todavía parece ser que no es posible, ¿no? Porque las blancas controlan con demasiadas piezas la casilla e5. Caballo bd7, g3, ¿no? Aquí es donde digo que estamos transponiendo a una especie de fianchetto contra la defensa india de rey, ¿no? Las blancas normalmente tratan de jugar alfil g2 en roque corto y luego expandirse en el centro con e4, ¿verdad? Más tarde. E5 se jugó en la partida, alfil g2, y aquí, bueno, esto es un momento ya donde podemos analizar diferentes ideas. Una de las ideas que suelen existir en estas posiciones es capturar en d4, ¿verdad? Y tras caballo por d4 el negro gana la casilla c5 para el caballo, que posteriormente trata de reforzar esa buena casilla con un peón en a5 para que las blancas no expulsen con b4. Las blancas normalmente se enrocan en corto, tratan de sacar una dama a c2, traer una torre, ¿verdad? Las negras juegan c6 para controlar los saltos de los caballos a b5 y a d5, también oponer un poco de resistencia al tablillo de g2, ¿no? Y bueno, esto es una posibilidad. La otra posibilidad que existe en este tipo de posiciones, una idea que existe en este tipo de posiciones es el avance e4, ¿verdad? Y bueno, en esta posición en particular parece ser que las negras estarían casi perdiendo ese peón, porque cuando mueven el caballo a g5 o a d2, parece ser que el negro no le da tiempo a defenderlo, pero de hecho en esta posición era bastante interesante. Por ejemplo, si caballo g5, existe la jugada e3. Este tipo de temas también es muy típico en este tipo de posiciones, y es que tras f por e3, que es una jugada horrible en esta posición, vaya a ver por qué, existe un tema táctico muy importante que es ¡pum! Caballo g4. La idea es que atacamos el caballo de g5 y el peón de e3, y como el caballo entra en e3, adiós, ¿verdad? Ataca la dama de g2, ataca la dama de d1, perdón, el alfil de g2 con ataque doble, y las blancas estarían para abandonar. Por eso aquí creo que, por ejemplo, caballo de 2 era algo mejor, ¿no? Pero igualmente E3 era interesante, tras F por E3, torre 8. Bueno, pues las negras tienen un peón de menos, pero todavía tienen mucha presión sobre E3, ¿no? Jugadas como caballo G4, alfil H6, dama E7, ¿verdad? Y aunque, bueno, aunque la maquinita dice que es un poquito mejor para las blancas, yo creo que esta posición sí que era bastante interesante, ¿no? Y no es que las negras estén perdiendo un peón a cambio de nada, ¿verdad? Karen Mosisian juega c6, la idea es muy interesante también. Ahora sí que queremos jugar e4 con negra para posteriormente, cuando el caballo se mueva, tener tiempo de defender ese peón de e4 con d5 reforzando el centro. Digamos, por ejemplo, si una jugada como enroque corto, ahora e4 sí me parece muy interesante. Y cuando el caballo se va a d2, no solo que la jugada de 3 siempre es posible e interesante, sino que las negras pueden tratar de reforzar el centro con d5, ¿verdad? Y tras d por c por d5, bueno, pues las negras parece ser que tienen una buena posición, tienen un fuerte centro de peones ahí, ¿no? Es como un ataque indio de rey con los colores cambiados, ¿no? Pero aquí Julio Granda decide jugar, tras c6, decide jugar dama c2, una jugada profiláctica precisamente contra ese avance del peón a e4, ¿verdad? Ahora e4 simplemente me lo jalo, ¿verdad? Que tengo mucha hambre, ese peoncillo de e4. Y bueno, Karen Mosisian decide jugar torre 8. Una de las ideas puede ser jugar e4. Aquí Julio Granda dice, paso de ti y me enroco. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora e4 parece ser que no es tan fina. Vaya a ver la profundidad de este dama c2, que no es solamente evitar la primera jugada e4, sino que ahora tras e4 las blancas pueden jugar caballo g5. Y fijaros, estamos atacando el peón de e4 con todas nuestras piezas, ¿no? Con 4 piezas, ¿no? Casi que no quedan más piezas en el tablero para atacar ese peón de e4. La idea es que ahora tras d5 las blancas pueden comer en d5, c por d5 y el potro viene a b5. Y fijaros qué problema ahora hay en las casillas negras, ¿no? Estamos amenazando un doble en c7 apoyado por la dama de c2, un salto a la casilla de d6, perdonadme. El alfil puede venir a 3 también, buscando esas casillas débiles. Lo que os quiero decir que con la dama en c2 es más difícil jugar ese d5, porque cuando se abre la columna, entonces el punto c7 el caballo puede saltar rápidamente. Y bueno, tras caballo g5, si e3, las blancas simplemente pueden comer. Y tras torre por e3, si expulsamos a la torre de e3, ahora una jugada como torre a1, ¿verdad? Preparando e4 y hay una masa de peones centrales brutal. Por eso, en la partida no se jugó e4. Sin embargo, Karen decide jugar, bueno, una de las líneas más típicas también en la India de rey, comer en d4 para habilitar la casilla c5 para el caballo.
Y aquí, Julio, una jugada muy interesante, ¿no? Aquí la más normal, por supuesto, nos puede parecer torre a D1, ¿no? Mirando ya el punto débil de D6 o torre 1 para jugar E4, etcétera, etcétera. Claro, tras torre D1, las negras consiguen apuntalar ese caballo en la casilla C5, ¿verdad? Ahora los avances con B4 no son posibles. Y precisamente Julio juega B4 para evitar eso. ¿Cuál es uno de los pequeños problemillas? Bueno, pues que obviamente el peón de C4 puede ser débil en algún futuro. Caballo E6, y aquí otro momento importante que viene bien comentar. En esta variante de la defensa india de rey, la del fianchetto, la ventaja de las blancas normalmente es la ventaja de espacio que tienen. Si os fijáis, las negras tienen las piezas un poquito atrás. Nosotros tenemos los peones en cuarta, el negro tiene los peones en tercera. Y entonces una de las claves cuando tenemos ventaja de espacio es no cambiar piezas, ¿no? Por ejemplo, una jugada aquí como caballo por E6 le da más espacio a las negras porque se han cambiado piezas y bueno, pues las negras tienen menos problemas. Ahora C4 es débil también, ¿verdad? Y por eso Julio aquí juega caballo F3, una jugada muy interesante, y lo que queremos precisamente es eso, evitar el cambio de piezas, ¿no? Cuando tenemos ventaja de espacio. En la partida se jugó dama B6, atacando el peoncillo de B4, y simplemente A3, defendiéndolo. Dice, bueno, yo aquí defiendo el peoncillo. A5, las negras quieren aprovechar que el blanco quizás se ha extendido demasiado en el flanco de dama, y aquí Julio, caballo A4, simplemente atacando la dama. Cuando la dama se va a C7, ahora el peón de B4 no está atacado, ¿verdad? Con la dama en B6 sí que las negras estaban amenazando comer en B4 y dama por B4. Y aquí otra jugada profiláctica por parte de Julio, la jugada torre FC1. Y una de las ideas es que ahora tras D5, que nos puede parecer una idea interesante para las negras, para ganar un poquito de espacio, ahora tras C por D5, caballo por D5, existe la jugada, bueno, alfil por G7, rey por G7 y jugada B5, ¿no? Y vais a ver que ahora la torre en C1 ejerce buena presión sobre la dama de C7, ¿no? Porque si C por B5 existe la jugada dama B2, ¡bum! Ratatatata, con jaque y ganando la dama en el acto. Así que fijaros este torre FC1, que interesante. Jugada profiláctica por parte de Julio Granda. Y en la partida se jugó A por B4, ¿no? A por B4, A por B4 y caballo D7. Quizá esta es una de las primeras pequeñas imprecisiones por parte de Karen Mosisian. Parece ser que B6 era un poquito mejor para tratar de desarrollar rápidamente este alfil. Y bueno, completar el desarrollo, quizá traer una torre a D8, ¿verdad? Aún así, la posición de la blanca es muy cómoda, ¿verdad? Y bueno, en la partida se jugó caballo D7, aquí se cambian los diablillos, alfil por G7 y caballo por G7, y vais a ver cómo Julio Granda aprovecha precisamente la debilidad que ahora existe en esta diagonal, ¿no? Al no haber alfiles de casillas negras, si una dama aterriza en esa diagonal, bueno, en combinación con otras piezas puede crear muchos problemas a las negras, ¿no? En la partida se jugó E3, jugada tranquilita, defiendo el peón de E2 y ahora mi dama la puedo llevar a casillas más interesantes, a diagonales más interesantes. Esta diagonal es complicada, ¿verdad? Pero esta sí que es posible. Y bueno, las negras juegan caballo E5. Otra de las ideas de las negras, bueno, la misma idea es cambiar un par de piezas para liberarnos de esos problemas de espacio que tenemos, ¿verdad? Todas las piezas un poquito agolpadas en la última fila. Y Julio, siguiendo con el principio de mantener asfixiado hasta el rival, hasta que no pueda más, caballo de 2, no cambio piezas, y tengo planes en mente como E4, H3, F4, por ejemplo, en algún futuro, ganando más espacio. Alfil F5 se jugó en la partida y dama C3, ¿eh? Ya estamos, dama B3 no, perdón, dama C3, ya estamos en la diagonal querida. Ahora se jugó dama E7. Uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si caballo de 3? Bueno, pues simplemente puedo jugar torre de 1 y ahora jugadas como E4 son una amenaza, ¿no? El caballo casi que está forzado a irse para atrás a casita y bueno, esto es perder un tiempo, ¿verdad? En la partida se jugó dama C3, dama E7 y ahora E4, ganando un poquito de espacio, alfil E6 y C5. Otra jugada muy interesante, aprovechando que ahora las negras no pueden jugar D5, ¿verdad? En ningún caso, el caballo de E5 está tocado. Y bueno, cuando cambiemos este peón, este caballo por fin va a venir a una casilla mucho más interesante, que es la casilla C5, donde mete presión a B7, de donde mete presión a E6, ¿verdad? Y bueno, ya vemos cómo Julio va masajeando aquí poquito a Karen Mosisian. Torre de 8 se jugó en la partida y F4. Para parecer un poquito arriesgada, ¿verdad? Uno podría pensar, oye Pepe, ¿por qué no jugamos primero H3, no? Bueno, la idea de las negras puede ser, existe alguna jugada aquí como B6, ¿no? Interesante también, el caballo de E5 está tocado, pero el caballo de C5 está tocado, también el potro de E2 está colgando, ¿no?
Así que aquí hay que jugar rápido y de hecho Julio Granda no pierde tiempo y juega la jugada más precisa, que la jugada F4, ¿no? Julio Granda también sabe que Facundo es protagonista en las partidas de ajedrez, ¿verdad? Y tras F4, caballo G4, esto puede parecer un poquito, puede dar un poquito de miedo, ¿verdad? Cuando no tenemos el alfil de casillas negras, pero siempre y cuando una dama o una pieza negra, un alfil o una dama, no aterrice en esta diagonal, no habrá ningún problema, ¿verdad? En este caso parece muy complicado que una dama llegue a A7 o a B6 o a C5, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y sin embargo nosotros sí que estamos amenazando ya jugar con H3 y expandir nuestros peones. Tras caballo G4, en la partida se jugó C por D6, dama por D6 y caballo F3, precisamente controlando también la casilla D4 y como os digo, ninguna dama, la dama de momento parece que no puede aterrizar en esa diagonal, ¿verdad? A7 también está controlado con rayo X con la torre, así que es muy complicado. Se juega dama E7 en la partida, profiláctica contra avances como E5 y caballo C5. Ya viene el potrillo a casillas mucho más interesantes y cuidado que la torre se activa por la casilla 7. Si la torre se activa, también las negras pueden tener ya unos problemas muy graves. De hecho, la posición es muy incómoda ya. Por ejemplo, si una jugada como B6, simplemente puedo ir a D3, de donde ya empiezo a mirar a C6 y jugadas como H3 o caballo E5 incluso directas, metiendo presión, mucha presión sobre C6, son muy interesantes, ¿verdad? Alfil C8 se jugó en la partida por parte de Julio de Karen Mosisian defendiendo el peón de B7 y E5, ¿no? E5 por parte de Julio Granda. Y aquí es donde Karen Mosisian comete uno de los errores definitivos ya en la partida, pero la posición es tan complicada de jugar con las piezas negras. Porque aquí, por ejemplo, hay un plan muy sencillo, ¿verdad? Que es venir con el potro a E4, jugar H3 y saltar a F6, por ejemplo, ¿no? Con jaque o a D6 incluso, ¿no? Con el caballo en E4. Esta diagonal es complicada de nuevo, pero caballo 4, D6 o F6, esto es un plan muy sencillo, ¿no? Y si, por ejemplo, tratamos de evitar que el caballo venga a la casilla de 4, pues simplemente torre A7, ¿no? Y ahora ves quién es el gracioso que defiende el peón de B7, ¿no? Si torre B8 viene caballo de 4, ¡boom! Amenazando todo tipo de jugadas como caballo por C6, ¿no? H3, G4, se vienen todas. Así que la posición ya era muy compleja. Aquí Karen Mosisian confió en Facundo. Si juega una jugada como H5 para reciclar el caballo, como digo, simplemente caballo E4. Y cuando el caballo se retire, saltamos a F6 o D6. Y si no se retira, lo expulsamos con H3, ¿verdad? Y bueno, F5 ciertamente controla la casilla E4, pero ahora tras caballo D4 la posición es muy compleja, ¿no? Viene torre A7, seguido de caballo por C6, ¿no? Y cuando la dama se quite de esta línea, de esta fila, si se quiere ir a F8, entonces B7 estará indefenso, ¿no? Aquí Karen ya trató de jugar a la desesperada. Como digo, si juega caballo H6 para reciclar ese potro, torre A7 y a la siguiente caballo por C6. Y si dama B8, simplemente caballo por B7, ¿verdad? G5 tratando de abrir línea. Esto es lo que hay que hacer, ciertamente, complicar, ¿no? Cuando estamos un poco tiesos, cuando estamos perdidos, pero no es suficiente. La partida se juega H3, Julio. Aquí caballo por E5 daba un poco más de vida, ¿no? Sacrificando la pieza con alguna compensación, pero bueno, tras torre de 1, las blancas solo son las que pueden ganar, ¿verdad? Caballo H6 y torre A7. Ahora con una amenaza muy directa, que es la jugada caballo por C6, ¿no? Como digo, no hay forma de evitarlo. Si dama F8, pues el peón cae, ¿no? Y luego el peón de C6 cae. Aparte que las piezas negras están muy atrás, ¿no? Además el peón de E5 muy fuerte, reforzado por F4. G por F4 y caballo por C6, ¿no? En la partida se jugó dama G5. Aquí tratando de complicar, simplemente tras G por F4 intermedia, la dama se fue a G6 para buscar algún tipo de contrajuego. Tras lo cual las blancas simplemente capturaron D8, torre por D8 y torre A8, ¿no? Y aquí, bueno, la posición está completamente perdida por parte de la negra. Jugaron caballo H5, un último truquito, ¿no? Para tratar de comer en F4, ¿verdad? El caballo de H6 no hace nada. Y aquí, bueno, creo que la jugó y creo que de hecho abandonó sin esperar a que Julio Granda jugara, ¿no? Cualquiera jugada gana. Por ejemplo, caballo de 3, una jugada muy sencilla que defiende el punto F4 y además vamos a ganar la pieza de C8, puesto que el alfil no se puede mover porque la torre de D8 está clavada, ¿verdad? El alfil está clavado, perdón, y la torre de D8 está indefensa, ¿no? Y bueno, si el alfil se mueve, torre por D8 ganando la partida. Y si no, torre por C8 a la siguiente con victoria para las blancas, ¿no? Pues lo dicho, yo estoy particularmente feliz, ¿no? De que un grande como Julio pues haya conseguido llegar a la cifra de 2700 con 49 años, que se dice pronto, ¿verdad? Yo espero poder seguir respirando cuando tenga 49, ¿no? Y nada, espero que hayáis disfrutado la partida y bueno, seguro que Julio nos va a dar muchísima más alegría en el futuro, ¿no? Así que desde Chef24 queríamos hacerle un pequeño homenaje comentando la partida que ha hecho que llegue a esta magnífica cifra, 2699,3 puntillos, ¿no? Que se dice pronto.
Así que esto ha sido todo, espero que estéis teniendo un domingo, ¿no? Estamos a domingo, sí, que se me va un poco la cabeza. Exacto, estamos a domingo. Que tengáis un domingo magnífico con vuestra familia, amigos y cuidaros. Un abrazo y hasta otra. Claro, tras torre de 1, las negras consiguen apuntalar ese caballo en la casilla C5, ¿verdad? Ahora los avances con B4 no son posibles. Y precisamente Julio juega B4 para evitar eso. ¿Cuál es uno de los pequeños problemillas? Bueno, pues que obviamente el peón de C4 puede ser débil en algún futuro. Caballo E6, y aquí otro momento importante que viene bien comentar. En esta variante de la defensa india de rey, la del fianchetto, la ventaja de las blancas normalmente es la ventaja de espacio que tienen. Si os fijáis, las negras tienen las piezas un poquito atrás. Nosotros tenemos los peones en cuarta, el negro tiene los peones en tercera. Y entonces una de las claves cuando tenemos ventaja de espacio es no cambiar piezas, ¿no? Por ejemplo, una jugada aquí como caballo por E6 le da más espacio a las negras porque se han cambiado piezas y bueno, pues las negras tienen menos problemas. Ahora C4 es débil también, ¿verdad? Y por eso Julio aquí juega caballo F3, una jugada muy interesante y lo que queremos precisamente es eso, evitar el cambio de piezas, ¿no? Cuando tenemos ventaja de espacio. En la partida se jugó dama B6, atacando el peoncillo de B4 y simplemente A3, defendiéndolo. Dice, bueno, yo aquí defiendo el peoncillo. A5, las negras quieren aprovechar que el blanco quizás se ha extendido demasiado en el flanco de dama. Y aquí Julio, caballo A4, simplemente atacando la dama. Cuando la dama se va a C7, ahora el peón de B4 no está atacado, ¿verdad? Con la dama en B6 sí que las negras estaban amenazando comer en B4 y dama por B4. Y aquí otra jugada profiláctica por parte de Julio, la jugada torre FC1. Y una de las ideas es que ahora tras D5, que nos puede parecer una idea interesante para las negras, para ganar un poquito de espacio, ahora tras C por D5, caballo por D5, existe la jugada, bueno, alfil por G7, rey por G7 y jugada B5, ¿no? Y vais a ver que ahora la torre en C1 ejerce buena presión sobre la dama de C7, ¿no? Porque si C por B5 existe la jugada dama B2, ¡bum! Ratatatata, con jaque y ganando la dama en el acto. Así que fijaros este torre FC1, que interesante. Jugada profiláctica por parte de Julio Granda. Y en la partida se jugó A por B4, ¿no? A por B4, A por B4 y caballo D7. Quizá esta es una de las primeras pequeñas imprecisiones por parte de Karen Mosisian. Parece ser que B6 era un poquito mejor para tratar de desarrollar rápidamente este alfil. Y bueno, completar el desarrollo, quizá traer una torre a D8, ¿verdad? Aún así, la posición de la blanca es muy cómoda, ¿verdad? Y bueno, en la partida se jugó caballo D7, aquí se cambian los diablillos, alfil por G7 y caballo por G7. Y vais a ver cómo Julio Granda aprovecha precisamente la debilidad que ahora existe en esta diagonal, ¿no? Al no haber alfiles de casillas negras, si una dama aterriza en esa diagonal, bueno, en combinación con otras piezas puede crear muchos problemas a las negras, ¿no? En la partida se jugó E3, jugada tranquilita, defiendo el peón de E2 y ahora mi dama la puedo llevar a casillas más interesantes, a diagonales más interesantes. Esta diagonal es complicada, ¿verdad? Pero esta sí que es posible. Y bueno, las negras juegan caballo E5. Otra de las ideas de las negras, bueno, la misma idea es cambiar un par de piezas para liberarnos de esos problemas de espacio que tenemos, ¿verdad? Todas las piezas un poquito agolpadas en la última fila. Y Julio, siguiendo con el principio de mantener asfixiado hasta el rival, hasta que no pueda más. Este tipo de temas también es muy típico en este tipo de posiciones. Y es que tras F por E3, que es una jugada horrible en esta posición, vaya a ver por qué, existe un tema táctico muy importante que es ¡pum! Caballo G4. La idea es que atacamos el caballo de G5 y el peón de E3. Y como el caballo entra en E3... adiós, ¿verdad? Ataca la dama de G2, ataca la dama de D1, perdón, el alfil de G2 con ataque doble y las blancas estarían para abandonar. Por eso, aquí creo que, por ejemplo, caballo de 2 era algo mejor, ¿no? Pero igualmente E3 era interesante, tras F por E3, torre 8. Bueno, pues las negras tienen un peón de menos, pero todavía tienen mucha presión sobre E3, ¿no? Jugadas como caballo G4, alfil H6, dama E7, ¿verdad? Y aunque, bueno, aunque la maquinita dice que es un poquito mejor para las blancas, yo creo que esta posición sí que era bastante interesante, ¿no? Y no es que las negras estén perdiendo un peón a cambio de nada, ¿verdad? Karen Mosisian juega C6, la idea es muy interesante también. Ahora sí que queremos jugar E4 con negra para posteriormente, cuando el caballo se mueva, tener tiempo de defender ese peón de E4 con D5 reforzando el centro. Digamos, por ejemplo, si una jugada como enroque corto, ahora E4 sí me parece muy interesante. Y cuando el caballo se va a D2, no solo que la jugada de 3 siempre es posible e interesante, sino que las negras pueden tratar de reforzar el centro con D5, ¿verdad? Y tras D por C por D5, bueno, pues las negras parece ser que tienen una buena posición, tienen un fuerte centro de peones ahí, ¿no? Es como un ataque indio de rey como con los colores cambiados, ¿no?
Pero aquí Julio Granda decide jugar, tras C6, decide jugar dama C2, una jugada profiláctica precisamente contra ese avance del peón a E4, ¿verdad? Ahora E4 simplemente me lo jalo, ¿verdad? Que tengo mucha hambre, ese peoncillo de E4. Y bueno, Karen Mosisian decide jugar torre 8. Una de las ideas puede ser jugar E4. Aquí Julio Granda dice, paso de ti y me enroco. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora E4 parece ser que no es tan fina. Vaya a ver la profundidad de este dama C2, que no es solamente evitar la primera jugada E4, sino que ahora tras E4 las blancas pueden jugar caballo G5. Y fijaros, estamos atacando el peón de E4 con todas nuestras piezas, ¿no? Con 4 piezas, ¿no? Casi que no quedan más piezas en el tablero para atacar ese peón de E4. La idea es que ahora tras D5 las blancas pueden comer en D5, C por D5 y el potro viene a B5. Y fijaros qué problema ahora hay en las casillas negras, ¿no? Estamos amenazando un doble en C7, apoyado por la dama de C2, un salto a la casilla de D6, perdonadme. El alfil puede venir a 3 también, buscando esas casillas débiles. Lo que os quiero decir que con la dama en C2 es más difícil jugar ese D5 porque cuando se abre la columna, entonces el punto C7, el caballo puede saltar rápidamente. Y bueno, tras caballo G5, si E3, las blancas simplemente pueden comer. Y tras torre por E3, si expulsamos a la torre de E3, ahora una jugada como torre A1, ¿verdad? Preparando E4 y hay una masa de peones centrales brutal. Por eso, en la partida no se jugó E4. Sin embargo, Karen decide jugar, bueno, una de las líneas más típicas también en la India de Rey, comer en D4 para habilitar la casilla C5 para el caballo. Y aquí Julio una jugada muy interesante, ¿no? Aquí la más normal, por supuesto, nos puede parecer torre a D1, ¿no? Mirando ya el punto débil de D6 o torre 1 para jugar E4, etcétera, etcétera. Genio, 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 grande, granda. Así, de esta manera, es como se puede resumir lo que acaba de suceder en el torneo de Yuc Mayor. Julio Granda se ha impuesto nada más y nada menos que con 8,5 puntos de 9. Y lo que es más importante, consigue llegar a la cifra de 2.699 puntos. A un puntito de los 2.700, ¿verdad? Esa barrera tan importante, y eso significa que se coloca, bueno, entre los mejores 50 jugadores del mundo, si no me equivoco. Solo tiene 50 tíos por delante, entre ellos Magnus Carlsen. Y por cierto, a los que si os he reventado el tímpano, luego le pasáis una factura al Divis del mejor médico privado que encontréis en vuestra ciudad. Me presento, soy el gran maestro español Pepe Cuenca, para aquel que no me conozca, y estoy aquí con vosotros para mostraros esa partida, bueno, que ha hecho que Julio Granda se lleve el título en este Fuerte Open, y que además, como digo, se sitúe muy cerca de los 2.700, ¿no? A los 49 años de edad. Menuda gesta deportiva de Julio Granda, una entre muchas, por supuesto. Ya sabéis que, bueno, siempre toda la comunidad de hispanohablantes siempre estamos pendientes de sus actuaciones, y bueno, pues ojalá suba todavía un poco más, ¿no? Y llegue a esa cifra en la que empiecen a invitarlo a los super torneos y bueno, lo podamos ver compitiendo contra los mejores jugadores del mundo, ¿no? Está muy cerca y él siempre está muy motivado, y bueno, aparte de la maravillosa técnica que sigue siempre en sus partidas, bueno, yo he tenido la suerte de poder enfrentarme a él en numerosas ocasiones y de recibir numerosas palizas en el tablero, ¿no? Pero lo que quería decir es que Julio, además de ser un magnífico jugador, es una gran persona, ¿no? Y bueno, tiene una gran humildad, ¿no? Y nunca tiene una mala palabra, no le he visto ninguna salida de tono, siempre quiere analizar las partidas, ¿no? Y bueno, yo especialmente estoy muy contento, y seguro que toda la comunidad de aficionados ajedrecistas españoles, latinoamericanos, los peruanos, por supuesto, estarán muy orgullosos de él. Estamos especialmente contentos, ¿no? De que llegue a esa cifra 2.700. Ya sabéis que, bueno, está prácticamente en el nivel de Paco Vallejo. Paco Vallejo tiene 2.700 y solo tiene por encima a Leinier Domínguez, ¿no? Entre jugadores latinoamericanos para colocarse el primero, ¿no? O sea, 20 puntitos, está por encima Leinier. Y bueno, sin más, os voy a resumir qué ha sucedido en la última partida de este Open, en la que Julio se enfrentaba al gran maestro armenio Karen Mosisian, un jugador muy habitual también en los torneos de España. Y bueno, pues vamos a ver cómo Julio ha conseguido derrotar al gran maestro armenio. Bueno, pues Julio decide abrir con B3, ¿no? Apertura Larsen, que ya sabéis que no está muy de moda en la élite, pero que yo vengo siguiendo últimamente a Julio bastante en sus partidas, y si no recuerdo mal, la ha empleado bastantes veces con mucho éxito, ¿no? Me parece que la ha estudiado en profundidad.
y está obteniendo muy buenos resultados. La idea es obvia, ¿no? Queremos desarrollar al diablillo y darle la mejor de las diagonales muy rápido, ¿no? Y aquí, bueno, pues Karen Mosisian decide jugar D6. Aquí, por supuesto, hay 1000 millones de posibilidades, ¿no? Una muy natural es la jugada E5, ¿verdad? Alfil B2, caballo C6, E3, esta es la idea normalmente de las blancas, caballo F6, alfil B5... Y aquí, bueno, hay una jugada interesante como alfil D6, las blancas están metiendo presión sobre E5, si no recuerdo mal la teoría sigue como algo como caballo A3 para dirigirse a C4, A6, alfil por, peón por, caballo C4, dama E7, este tipo de posiciones, ¿no? Pero bueno, esto es otra historia. D6 es una jugada también muy natural, ¿verdad? Y aquí, bueno, una de las ideas puede ser que tras alfil B2, pues rápidamente el negro quiere ocupar el centro con E5, ¿no? Y aquí Julio emplea una jugada que no se ha realizado en casi ninguna partida. Juega D4, ¿no? Yo estaba mirando y, bueno, increíblemente en esta posición, jugadores de grandes maestros, de más de 2400, estaba buscando, si no recuerdo mal, en mi base de datos, pues solo hay una partida, ¿no? Del año 1995. Y si no recuerdo mal, Stuart Conques, el gran maestro británico, llevaba las piezas negras. Bueno, G6, jugada natural también, ¿no? Ahora que el alfil, cuando venga B2, no nos va a mirar a la torre, el negro le da tiempo de colocar también su diablillo en la casilla G7, ¿no? Alfil B2, alfil G7, caballo F3, jugada de desarrollo natural, ya sabéis, hay que desarrollar las piezas menores, caballo F6 y C4. Y como podéis ver, hemos acabado transponiendo a una especie de India de rey, ¿verdad? Una especie de defensa India de rey. Y como vais a ver un poquito más tarde, vamos a transponer a la apertura del fianchetto contra la India de rey. Enroque corto, y aquí Julio decide jugar caballo C3, ¿no? Jugada también natural de desarrollo, en algunos momentos nos preparamos para la jugada E4, ¿verdad? Y aquí caballo BD7 por parte de Karen Mosisian. La idea de las negras en este tipo de posiciones, bueno, suele ser bien o romper con C5 o con E5, ¿no? Por eso el caballo en D7 normalmente apoya el avance del peón D7 a E5, ¿verdad? Que todavía parece ser que no es posible, ¿no? Porque las blancas controlan con demasiadas piezas la casilla E5. Caballo BD7, G3, ¿no? Aquí es donde digo que estamos transponiendo a una especie de fianchetto contra la defensa india de rey, ¿no? Las blancas normalmente tratan de jugar alfil G2, enroque corto y luego expandirse en el centro con E4, ¿verdad? Más tarde. E5 se jugó en la partida, alfil G2, y aquí, bueno, esto es un momento ya donde podemos analizar diferentes ideas. Una de las ideas que suelen existir en estas posiciones es capturar en D4, ¿verdad? Y tras caballo por D4 el negro gana la casilla C5 para el caballo, que posteriormente trata de reforzar esa buena casilla con un peón en A5 para que las blancas no expulsen con B4. Las blancas normalmente se enrocan en corto, tratan de sacar una dama a C2, traer una torre, ¿verdad? Las negras juegan C6 para controlar los saltos de los caballos a B5 y a D5, también oponer un poco de resistencia al diablillo de G2, ¿no? Y bueno, esto es una posibilidad. La otra posibilidad que existe en este tipo de posiciones, una idea que existe en este tipo de posiciones es el avance E4, ¿verdad? Y bueno, en esta posición en particular parece ser que las negras estarían casi perdiendo ese peón, porque cuando mueven el caballo a G5 o a D2, parece ser que el negro no le da tiempo a defenderlo, pero de hecho en esta posición era bastante interesante. Por ejemplo, si caballo G5, existe la jugada E3. Caballo de 2, no cambio pieza y tengo planes en mente como E4, H3, F4 por ejemplo, en algún futuro ganando más espacio. Alfil F5 se jugó en la partida y dama C3, ya estamos, dama B3 no, perdón, dama C3, ya estamos en la diagonal querida. Ahora se jugó dama E7, uno puede pensar, oye Pepe, ¿qué pasa si caballo D3? Bueno, pues simplemente puedo jugar torre D1 y ahora jugadas como E4 son una amenaza, ¿no? El caballo casi que está forzado a irse para atrás, a casita, y bueno, esto es perder un tiempo, ¿verdad? En la partida se jugó dama C3, dama E7 y ahora E4, ganando un poquito de espacio, alfil E6 y C5. Otra jugada muy interesante, aprovechando que ahora las negras no pueden jugar D5, ¿verdad? En ningún caso, el caballo de E5 está tocado. Y bueno, cuando cambiemos este peón, este caballo por fin va a venir a una casilla mucho más interesante que es la casilla C5, donde mete presión a B7, de donde mete presión a E6, ¿verdad? Y bueno, ya vemos cómo Julio va masajeando aquí poquito a Karen Mosisian. Torre D8 se jugó en la partida y F4. Puede parecer un poquito arriesgada, ¿verdad? Uno podría pensar, oye Pepe, ¿por qué no jugamos primero H3, no? Bueno, la idea de las negras puede ser, existe alguna jugada aquí como B6, ¿no? Interesante también, el caballo de E5 está tocado, pero el caballo de C5 está tocado, también el potro de D2 está colgando, ¿no?
Así que aquí hay que jugar rápido y de hecho Julio Granda no pierde tiempo y juega la jugada más precisa, que la jugada F4, ¿no? Julio Granda también sabe que Facundo es protagonista en las partidas de ajedrez, ¿verdad? Y tras F4, caballo G4, esto puede parecer un poquito, puede dar un poquito de miedo, ¿verdad? Cuando no tenemos el alfil de casillas negras, pero siempre y cuando una dama o una pieza negra, un alfil o una dama, no aterrice en esta diagonal, no habrá ningún problema, ¿verdad? En este caso parece muy complicado que una dama llegue a A7 o a B6 o a C5, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y sin embargo nosotros sí que estamos amenazando ya jugar con H3 y expandir nuestros peones. Tras caballo G4, en la partida se jugó C por D6, dama por D6 y caballo F3, precisamente controlando también la casilla D4, y como os digo, ninguna dama, la dama de momento parece que no puede aterrizar en esa diagonal, ¿verdad? A7 también está controlado con rayo X con la torre, así que es muy complicado. Se juega dama E7 en la partida, profiláctica contra avances como E5 y caballo C5. Ya viene el potrillo a casillas mucho más interesantes y cuidado que la torre se activa por la casilla 7. Si la torre se activa, también las negras pueden tener ya unos problemas muy graves. De hecho, la posición es muy incómoda ya. Por ejemplo, si una jugada como B6 simplemente puedo ir a D3, de donde ya empiezo a mirar a C6 y jugadas como H3 o caballo E5 incluso directas, metiendo presión, mucha presión sobre C6 son muy interesantes, ¿verdad? Alfil C8 se jugó en la partida por parte de Julio de Karen Mosisian defendiendo el peón de B7 y E5, ¿no? E5 por parte de Julio Granda. Y aquí es donde Karen Mosisian comete uno de los errores definitivos ya en la partida, pero la posición es tan complicada de jugar con las piezas negras. Porque aquí, por ejemplo, hay un plan muy sencillo, ¿verdad? Que es venir con el potro a E4, jugar H3 y saltar a F6, por ejemplo, ¿no? Con jaque o a D6 incluso, ¿no? Con el caballo en E4. Esta diagonal es complicada de nuevo, pero caballo 4, D6 o F6, esto es un plan muy sencillo, ¿no? Y si, por ejemplo, tratamos de evitar que el caballo venga a la casilla E4, pues simplemente torre A7, ¿no?